Episodio 163. Hace 163 años, Benito Juárez conquista la Ciudad de México. El inventor Narciso Monturiol realiza las primeras pruebas satisfactorias del submarino hace 163 años. William Crookes anuncia el descubrimiento del talio hace 163 años. Y en el capítulo 163 de Gran Invento tenemos a Evaristo Babé, fundador del primer delivery de todo Hispanoamérica, como lo oyes. Y también CEO y co-founder de Pulpo, pero sobre todo, tercera vez que lo tenemos en Gran Invento y fanático del Real Madrid. Y vamos a darle. ¡Vamos, vamos, vamos! La vida podcastera te lleva a conocer a gente como Evaristo, que admiro y no tengo ningún reparo en insistirlo y en tenerlo aquí por tercera vez. Y es una persona que tiene exits. Como les dije, empezó el primer delivery en Hispanoamérica. Y es una persona que da charlas y entrevistas y siempre habla con la misma humildad y con las mismas ganas de transmitir aprendizajes, ideas, anécdotas, incluso nos comparte fracasos. Y bueno, tercera vez en el podcast, por algo será. Muchas gracias, Evaristo. Pero bueno, sin más rollo, yo los dejo en el episodio 163 de su podcast de tecnología y más cosas que amo, Gran Invento. Estamos grabando. Cuéntame, Baris. Yo sé que tu vida es muy movida, pero ahora mismo, ¿qué andas haciendo? Mira, ahora estoy con foco en Pulpo. Esta es mi startup ahora. Pulpo es un software, una solución en la cual ayudamos a las empresas que tienen flotas de vehículos a reducir los costes asociados a esa flota. El 90% de esos costes son al final el mantenimiento y el combustible, básicamente. Okay. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos un software en el cual nuestros clientes manejan ahí todos los vehículos, los conductores, los contratos de lo que está pasando, ¿no? Alertas, el mantenimiento, preventivos, los accidentes, todo, ¿no? Y llevan ese control, el combustible, generamos rendimientos, todo esto. Y además en México tenemos también una tarjeta de pago de combustible que se llama Pulpo Pay, que ayuda a nuestros clientes también a que tengamos datos de primera mano y control real de cuánto gastan y cuánto no. Y cuánto no. Al final, nuestro objetivo es que nuestros clientes reduzcan costes y nos puedan controlar y incrementar la disponibilidad de los vehículos que tienen. Es decir, si se tienen 100 vehículos, en vez de que tengan 30 parados y solo 70 en uso, oye, mejor que tengan solo 80 y 70 en uso. O sea, ya haya menos vehículos en las calles. Al final, para lo que sirve la tarjeta también es para eficientar el vehículo. Los costes y los tiempos. Es decir, nuestra tarjeta se hace aceptar en todas las gasolineras del país, lo cual ahorra muchísimo tiempo, reduce el fraude y ayuda al conductor también a que lo haga más rápido y más eficiente, ¿no? Y obviamente no tienes estos vales de gasolina que en México se usan mucho, que luego es de, oye, te doy el vale y me regresas 20, que ponle 30, ¿no? Legalmente es una galera. Okay. ¿Vale? Pero como lo estructuramos es con software atrás. Es decir, tenemos una tarjeta de pago de galera, ¿no? Pero por atrás tenemos el software de gestión de flota que lo que hace es el cliente puede llegar y a un vehículo en función de su rendimiento, lo que ha gastado, lo que no, lo que cabe en el depósito, lo que sea, dónde está. Todo eso tenemos muchos controles y hace que puedas asignar esos costes de manera mucho más fácil. Es decir, tienes un saldo en CRIS flota, ¿no? Imagínate, en CRIS fleet, ¿no? Te tienes un saldo y llegas y dices, pues a este vehículo le asigno 1.000 pesos, a este le voy a asignar 2.000, a este nada, porque no... ¿sabes? Claro. Claro, y activas o quitas según te haga falta, de manera muy eficiente y muy rápida. Claro, entonces agilizas eso, el reparto de combustible y de saldo rapidísimo. Justo, y además tenemos temas como, pues eso, tenemos mapeadas todas las gasolineras, por ejemplo, con lo cual sabemos si el vehículo está ahí o por GPS, sabemos si el conductor está ahí o porque tiene una app con la cual tiene que sacar ciertas fotos del vehículo de control o del ticket, ¿no? Y al final, con toda esa data, Pulpo ya sabe si puedes cargar o no, lo primero. Okay. Y después, lo segundo, somos la única solución que, como tenemos un software de gestión de flotas por atrás, en el momento en el que gastas,
ese gasto se asigna de manera automática a un conductor y al vehículo, cosa que no pueden hacer los demás. El resto lo hacen o con los incumbentes de pago de combustible o lo hacen con tarjetas de crédito tradicionales. Sí. Claro, ahí tienes que conciliar luego, ¿no? Ahí te llega un desglose a final de mes y tú verás ya cómo lo asignas a cada conductor, cada vehículo, cómo lo haces y tal. Aquí en Pulpo te está pasando en tiempo real porque ya tienes el software de gestión de flota. Es muy fuerte con nosotros. Porque el Pulpo Pay es una iteración, ¿no? de Pulpomatic, que era la empresa al inicio, y surge me imagino, porque viste una oportunidad, porque había una... Pero ahora llega como... Porque te lo voy a decir, Pulpomatic se veía como una gestión de flotas, pero esto ya se ve como un poco futurista, de que estás traqueando todo absolutamente. Claro, es que, llegamos y Pulpo, o sea, cuando arrancó, porque el Matic se nos saca cabos de ya hace años, ¿no? O sea, la empresa arrancó siendo Pulpomatic, justo. Y había clientes que el nombre les parecía poco serio, ¿no? Okay. Y, a ver, había de dos, realmente. Había fans del nombre Pulpomatic un poco porque te les hacía diferente y más así, ¿no? Y había otros, ya, pues, CEOs de grandes empresas y tal, que llegaban y decían, ¿qué tipo de empresa se llama Pulpomatic? ¿No? Y decir, pues mira, le llamamos Pulpo y ya está, ¿no? La marca está libre, registramos la marca y es nuestra y ya está, ¿no? Y ahora es Pulpo. Claro, Pulpo arrancó resolviendo primero la base, ¿no? Que es, oye, ¿cómo digitalizamos la información que hay de una flota? La flota hasta ahora se lleva con hojas de Excel, y una parte a lo mejor la llevas en SAP, es una flota medio grande, y después tienes un proveedor de GPS, y tienes uno de tarjeta de combustible, y tienes ruteo, o sea, tienes 1000 cosas, ¿no? Nuestro paso, o el 1.0, o la base, o lo que hace que Pulpo sea lo que es cómo digitalizamos todo eso y centralizamos toda esa información en una única plataforma, que acaba siendo la fuente de la verdad de todo lo que pasa con tus vehículos, ¿vale? Con esto. Ahora, una vez que tenemos eso resuelto, llegamos y decimos, ¿ahora qué viene? ¿No? Y empezamos a oír a muchísimos clientes que vienen y dicen, oye, por ejemplo, ¿no? O sea, llegó mucho antes. Mantenimiento. Esto es crítico, no hay una solución, hace falta que me integréis algo con vuestra solución de gestión de flotas y tal. Y le metimos ahí durante años muchísimo poco. Y tenemos flotas, sí, y tenemos flotas muy grandes y muy top, o sea, marcas muy top, que llevan el mantenimiento 100% con Pulpo, ¿no? De la flota. Y ahí, oye, sí que creció mucho, y tal. Y después llegaban los clientes y decían, oye, que además esto es más o menos reciente, hace 2 años o 3, que los precios del combustible, por las guerras y todo, ha ido subiendo. Sí. Y claro, empieza a ser un problema serio para las empresas. Te tienes que optimizar, te tienes que controlar, te tienes que saber qué pasa en tiempo real, qué controles haces, cuánto te gastas, cuánto no. Y además cambiar el modelo de negocio alrededor de eso. Y todo esto lo que nos llevó fue a oye, si queremos de verdad ayudar a nuestros clientes, sí, tenemos datos, porque sí estamos integrados con muchísimos partners que tienen su tarjeta de combustible o pueden importarla a Pulpo, la mezclamos con el GPS y sale el rendimiento, es fácil, pero el valor extra estaba no solo en eso, está en cómo controlo el gasto en tiempo real. ¿Cómo sé que no me van a robar o cómo ahorro? ¿Cómo eficiento el gasto? No es ya solo el robo. Y está también muy vinculado al mantenimiento. Si mantienes mal un vehículo, va a gastar también. Eso lo puedes detectar cuando también tienes el pago, ¿no? Y hacemos así. Y también para la gestión de caja. Nos sirve mucho como... Oye, a ver, en esta temporada se está consumiendo menos gasolina y nos estamos dando cuenta en tiempo real que podemos disponer de ese dinero extra. ¿O es un caso de uso diferente? ¿Sabes qué pasa? Lo que hicimos ahí fue cambiar el modelo de negocio de cómo funcionan las tarjetas. Todas las tarjetas de combustible en el mercado tienen 2 vías que casi de ganar dinero. Uno es, a ti como cliente final, como flota, te cobran una comisión de consumo y después le cobran una comisión también a la gasolinera porque le están llevando volumen. Ya. ¿Esto qué hace? Esto, para mí, desalinea incentivos por todas partes, ¿no? Uno es, ahora mismo hay algo muy común que es muchísimas gasolineras no aceptan ciertas tarjetas de combustible porque no quieren pagar esta comisión. Nosotros no cobramos nada por eso. Vale. Por eso la nuestra se acepta en todas partes. Y ya ahí ayudamos mucho a la empresa.
yo cobro software. Y que cobro un fijo. Y yo no cobro comisión de consumo. O sea, yo nunca le voy a dar un susto a mi cliente. Yo le cobro un fijo por cada tarjeta que ya viene con la solución de software incluida. Y si luego quiere contratar mantenimiento, y quiere contratar checklist de control, y quiere contratar otro tipo de cosas, lo tiene también. Pero no va a tener con mi sesión de consumo. No tiene ese sentido y además para mí es injusto. ¿Y cómo te has permitido Pulpo Pay? Porque es un gran producto independiente, ¿no? ¿Qué significa la empresa ahora después con Pulpo Pay? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es el feature estrella? ¿Cómo te ayuda la venta? Claro, mira, a ver, me viene muy bien porque que al final redondea el offering que hacíamos al cliente, porque antes ya hacíamos cosas de combustible y ahora esto ya es como el clavo final, ¿no? Ya es, oye, ya nuestro cliente tiene control final sobre eso, ¿no? También es una cosa. Y después nos viene también muy bien para el software, porque claro, al final comprar un software de gestión de flotas es algo poco común. O sea, no es algo que todas las empresas tengan, pero que casi todo el mundo tiene una tarjeta de combustible. Con lo cual, claro, nosotros llegamos a los clientes ahora mucho más rápido y más fácil. Oye, tengo una tarjeta que hace esto. Te ofrece este valor, no te da susto, no te va a cobrar comisiones, esto es un pago fijo, todos los meses, no tienes más. Y si quieres, tienes toda esta solución atrás. Porque además, la parte básica de gestión de flotas la damos gratis a nuestros clientes. Es decir, pueden asignar el vehículo al conductor y tienen control de gastos y todo está incluido en Pulpo Pay, en esa cuota que pagan. Claro, ¿qué pasa? Eso, muchísimos de estos clientes que llegan de Pay luego empiezan a ver el mantenimiento que lo tratan, empiezan a ver otros módulos que tenemos en Pulpo, o checklist de control, gastos avanzados, otro tipo de cosas, y lo contratan también atrás, ¿no? Y al final tienen una solución mucho más completa, más sencilla de usar, claro, más barata. El discurso de vender una tarjeta es más sencillo que te vendo un software de gestión de vehículos. ¿Para qué? Justo. Claro, es más fácil. Oye, Mari, me interesa, a ver, te conozco y conozco tu historia, es nuestra tercera charla, pero te quiero contar que últimamente veo gente que habla en internet, en podcast, y cada vez percibo más que el discurso va muy ligado como a los secretos del éxito, el gurú, y este güey es un Superman, ¿sabes? Poco menos, pero yo quiero enfocarme mucho en los retos y en los momentos complicados, pero me da curiosidad del Pulpo, ¿cuál es porque sé que este producto habrá salido igual de un challenge, o igual de, no sé, en Pulpo como tal, ¿cuáles han sido tus retos más cabrones? Mira, muchísimos. O sea, a ver, sí es cierto que hay muchos que van a hablar a podcast esto como si hubiera recetas, ¿no? Sí. Y seguramente si hubiera recetas no estarían en un podcast. Estarían en su yate, ¿sabes? O algo así. Y habrían hecho un libro que seguiríamos todos y entonces todo iría bien. No hay recetas. Lo que sí hay que tener es un framework de alguna manera, ¿no? Que aún así, aunque te lo sepas, vas a caer porque somos humanos, ¿no? Por ejemplo, el principal error que creo que tuvimos en Pulpo fue que intentamos resolver un problema en su totalidad. Es decir, la gestión de flotas es algo muy complejo, con muchísimas aristas. Y nosotros quisimos resolver todo a la primera. El mantenimiento del combustible, parte de la operación, el mantenimiento con toda la posibilidad del mundo, el inventario de vehículos, el control de los conductores, y los proveedores, y los gastos. ¿Sabes? Es que claro, entrabas y acabas siendo una startup de baja subida, ¿no? Que te habla un inversor mío, ¿no? Si te habla del concepto de la startup navaja suiza, y me encanta ese concepto, ¿no? Mark de Caveras, de eso hablaba mucho. Y tiene ahí razón, porque no hay ninguna startup navaja suiza que funcione, no existe. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros en Pulpo hubiésemos arrancado resolviendo únicamente un problema al principio, en vez de querer resolver todo en una totalidad, y hubiéramos tenido muchísimo más rápido. Yeah. A ver, tenemos ahora ventajas, es que tenemos un software muy completo, ¿no? Muy complejo. Pero eso nos llevó a un camino de tener, hace un año, tenemos un Frankenstein casi, ¿no? Pues features mucho más desarrolladas que otras, soluciones no muy claras, cosas que habíamos hecho para clientes a medida, llegaba un cliente grande y te secuestraba el roadmap y empezabas a hacer cosas que solo le servían a él y al final acabas perdiendo el rumbo de manera muy sencilla. Cuando al final lo fácil es que elijas un problema, nada más, que se lo resuelves a alguien muy específico de un mercado muy específico.
y que no te dé miedo que ese mercado sea pequeño. Es que debe ser pequeño. Claro. Nosotros nos entró frío resolver algo muy pequeño. Dijimos, no, tenemos que resolver algo grande. Y eso nos llevó mucho tiempo, nos costó muchísimo dinero también. ¿No? Muchos clientes, churneados en el camino porque no tenían la solución. Claro, hace un par de años llegamos y dijimos, foco. ¿Qué sabemos hacer bien? Y claro, teníamos mantenimiento muy bien y teníamos combustible. Perfecto. Eso es lo que vamos a hacer. Esa es nuestra solución ahora. Claro, ese foco es lo que hace que ahora las cosas en Pulpo funcionen también, ¿no? Te hablaba antes, Pulpo Pay desde enero, que nos sacamos este año. Uh-huh. Desde enero está creciendo como más o menos entre un 20-25% semanal. Es una barbaridad. Y sigue, y todas las semanas sigue creciendo. Y crece. O sea, claro, ¿y por qué es? Porque tenemos un equipo dedicado, con foco. No es el cliente el que nos está diciendo qué hacer. No, nosotros escuchamos a los clientes, entendemos cuáles son sus problemas y nosotros pensamos la solución. Y se la sugerimos. Oye, creemos que es así. Lo checamos con ellos, comprobamos, sacamos el producto y ya está. Y quiero pensar que también era como la regla 80-20, de que el 80% de los features no se utilizaban para nada. Literal. 20% se usaban todos y era lo que daba valor y era por lo que la gente lo usaba. Literal. En Pulpo SaaS no sabes la cantidad de módulos que hemos sacado que ya no existen. Que hemos ido matando el camino, ¿no? ¿No? Que tenemos un módulo de inventario de piezas y de gestión de talleres. Es que no es nuestro negocio, eso es otro negocio. Que se puede integrar en Pulpo, pero no es nuestro negocio. Nuestro negocio en mantenimiento es darle visibilidad y control al dueño de la flota, no operar un taller, es otra cosa. Por ejemplo, no, claro, es que es tan grande como quieras, ¿no? Si te fijas, las startups que suelen crecer más rápido y que funcionan mejor son las startups que tienen ciertos consoles, ciertos límites naturales que les impide, de alguna manera, resolver algo 360 de inicio. O que el founder lo tiene clarísimo. Pero estos son muy pocos, porque es muy complicado, ¿no? ¿Sabes? Son los ejemplos, ¿no? Son los que realmente tienen claro que voy a resolver una cosa. Cuando la tenga resuelta y sea el mejor, ya voy a lo siguiente, ¿no? ¿De qué pegamos todos? Pues quiero resolver algo grande. Pues voy a abrir en otro país muy pronto. Si la dejas enseguida la visión que no tiene un límite, de repente te vas a dormir y te ocurre quiero hacer esto, y lo haces y ahí vas y luego esto. No, eso no funciona. Definitivamente. Eso sí, o sea, recetas no hay, pero sí te puedo confirmar que no funciona. Oye, Mari, me encanta empezar desde el presente para echarlos para atrás. Claro. Y regresar a las glorias de nuestros días de chaval. Cuando eras no sé cuántos años tenías, pero eras un jovenazo y empiezan... Guíame un poco, efectivamente, guíame un poco en los años previos a Cindelantal. Antes de Cindelantal, mira, sí, quiero hacer una pausa. El mundo, Latinoamérica o Latinoamérica y España conoció el delivery en parte por ti. Sí. Y otros, algunos players que había, pero ustedes tienen un hito, y fueron unos propulsores e innovadores realmente, y eso hay que, en el clip, tenemos que empezar el clip. Dime cómo empezaste el primer delivery de España en Latinoamérica. Sí. Empezamos el clip así. Perfecto. Mira, a ver, voy a eso y después adelante. Y después nada más. ¿Vale? O sea, que aquí como dos preguntas en una. Sí, perdón. Nada. A ver, ¿cómo arrancó? Fue, pues eso, yo aquí vivía en Madrid y yo quería pedir comida a casa, vivía solo. Y yo, claro, ya había en Madrid en el 2010, arrancamos. Yo ahí tenía 30 años. ¿Kebabs? ¿Qué? No, ni eso. Había solo pizza y chinos. Era todo lo que había. ¿Kebabs o domicilio? No había kebab a domicilio, no había nada. Solo había chinos, que era el 80%, creo, y pizza. No había más cosas, nada casero, ¿no? Y hablé con Diego, que quedamos y tal, se lo dije, y Diego había sido socio de una empresa que hacía delivery hace años. Ok. 15 años antes. Por teléfono. Lo hacía como por teléfono y con tele, ¿sabes? Se llamaba Comer, como por una tele digital, esta, ¿sabes? Con el mando, se podía comprar, o sea, era una cosa así. Claro, fue como demasiado temprano, imaginarás. Claro. Y claro, yo iba conmigo y le decía, oye, te digo, es que yo quiero pedir comida, no puedo.
¿Sabes? Pues porque claro, y te metías en páginas amarillas y te metías en Google y en guías y en cosas y tal, y nadie tenía una guía de delivery. O sea, no podías. Las únicas opciones que tenían eran los folletos de chinos y pizzas que llegaban a tu casa que pegabas en la nevera. No había nada más. Entonces, claro, Diego me dice, no, pues yo fui socio de una empresa que hizo esto hace 10, 15 años, lo que sea. Y dijimos, pues alguien más lo tiene que hacer en el mundo. Checamos online, buscamos, fuimos a Just Eat, que lo hacía en Inglaterra, y en Dinamarca, en ese momento, estaban en 2 mercados. Y había unos turcos gigantescos, se llamaban Genexepeti, que eran enormes en ese momento, y poco más Grubhub en Estados Unidos. Y dijimos, mira, pues hay gente que lo hace, vamos a hacerlo en España. Y ahí fue como arrancamos. Dejamos todo y dijimos, vamos a ver cómo se puede hacer pedidos online. Metieron un dinerito. Invertimos todos nuestros ahorros, los dos, en esto. Contratamos a una chica de ventas para ir hablando con restaurantes. ¿En qué zona empezaste? Empezamos por la Plaza de la Vida, por ahí. O sea, ¿Por aquí? Sí, por aquí, ¿verdad? Sí, este es el 28004, ¿verdad? Es el código postal. Correcto. Sí, justo, pues empezamos por el 28004. Efectivamente. Ese fue nuestro primer código postal. Ya abrimos. Y arrancamos por ahí, trajimos a una chica, Diego y yo también estuvimos planteando en los restaurantes, y trajimos como socio a un chico que era amigo mío del puerto. Bueno, yo soy de Cádiz, de un pueblo que se llama, una ciudad que se llama el Puerto de Santa María, y tenía un amigo, un ingeniero, un crack, bueno, sigue siendo eso, super crack, y se llama Gregorio, y él se vino también como socio técnico. Y entre los tres nos sacamos, vino esta chica también, empezamos a meter restaurantes, tratando de descubrir cómo enviar los pedidos en tiempo real. Y ahora es fácil, ahora todo el mundo tiene un iPad, un móvil, cosas y tal. En esta época, tablets no había. Móviles no eran tan comunes con pantalla, estos y tal, había las PAUs, todo esto. La única solución que veíamos, bueno, vimos 1000 cosas y acabamos comprando en China unas impresoras térmicas con GPRS, se llamaba, ¿sabes? Los datos estos que llegaban, que le damos una SIM. ¿Una SIM? No, por eso, es que fue hace ya 14 años, claro, hace muchísimo tiempo. Pero hace 14 años yo ya estaba metido. Sí, pues aquí, claro, pues no había SIMs de datos, no era común. O sea, SIM solo para datos. Claro. Y nosotros aquí, me acuerdo que hablamos con Telefónica, con Orange y con Vodafone, y estaban los tres, ninguno tenía un área específica para M2M, se llamaba Machine to Machine, se llamaban esas SIMs, ¿no? M2M. Nadie sabía muy bien cómo funcionaba, había una empresa Jasper Wireless en Estados Unidos que más o menos hacía estas cosas. Aquí estaban como investigando, no tenían los precios claros, nadie sabía muy bien. Pero acabamos siendo clientes de los tres para medir el consumo de datos, nos dejaban líneas y tal. Alguien ahí, por ejemplo, que se portó estupendamente bien fue Maini, es el CEO de MásMóvil. Que ahora es top en España. Claro, no sabíamos ni cómo medir cuántos datos consumía la máquina china. Entonces lo que hizo Maini fue, sacó 3 SIMs de MásMóvil en ese momento que estaba arrancando, se pasó por nuestra oficina, nos la regaló, nos la dejó gratis, y dijo, usadlas y os pasamos la info de lo que genere de datos, sin costes y tal, se aportó, sí. Pero dime una cosa, el proceso entonces, si no era tan común tener móviles porque eran Blackberries en aquella época. Enviamos los pedidos llamando por teléfono. Era así, ¿no? Entonces pedías, lo fliqueábamos llamando por teléfono. ¿Pedías en tu PC? Sí. ¿Hacías el pago online? Nos llegaba un email, y a lo mejor era un sábado por la noche y estaba Diego en su casa, yo estaba en la mía, y yo llamaba por ti al restaurante. ¿Cuál fue el primer pedido? Me acuerdo perfectamente, fue un restaurante que se llama Malasant, aquí en Madrid. No lo sé si ubicas con eso. No lo conozco. Debes seguir. Tenían 2 sitios, uno en Chueca y otro en Malasant. De Serrano, sí, buenísimo. Saludos, Malasant. Sí, no fueron, o sea, no sé ni cómo confió en nosotros, se llama Mariano, creo, el dueño. Y llegamos con él, con Malasant, y dijimos, oye, no teníamos ni pago online, imaginarás, en ese momento. No sabíamos ni cómo enviar los pedidos todavía de manera automática. Diego estaba probando con el software, con la máquina que habíamos traído de Chile, a ver si la conseguía echar a andar de alguna manera. O sea, era un lío. Con lo cual los pedidos se envían por teléfono. Y conseguimos liar a Mariano y le dijimos, oye, te vamos a llamar por teléfono, somos una empresa que se llama Sin Delantal. Si te llega un pedido, tú lo envías y tú confías en nosotros que te vamos a pagar después. Claro, nadie lo hacía en España, imaginarás. Y él confió en nosotros. Curiosamente, y me acuerdo perfectamente del primer pedido, lo hicimos
y nos llegó y además hay foto con las bolsas así triunfales, ha llegado el pedido. Claro, nos había llegado un email y habíamos llamado por teléfono. No me ayudarás, pero vamos, el flujo funcionaba. De alguna manera, tú como cliente sí tenías la sensación de que todo funcionaba bien. Claro. Y yo recuerdo que en México sí que aparece el número telefónico del lugar. Eso sí, ¿no? Pero una vez que habías pedido, lo que nos pasó en México fue, cuando llegamos a México, claro, la gente no se fiaba. Claro. Es decir, llegabas y decías, oye... Para empezar el pago online... Bueno, el pago online estaba muy mal. Lo hacían 2 bancos, hacía para el norte, teníamos poco más, o sea, no había mucha, había una startup que era gigantes, se llaman Conecta, ¿no? Que estaban arrancando, ¿te acuerdas de Conecta? Sí. Que estaban arrancando y fuimos de sus primeros clientes y ahora somos muy amigos, claro, ya desde años, ¿no? Imaginarás, y ellos, pues oye, fueron creando el primer medio de pago que hubo en México, así tal, pero ya no era tanto eso, era parte de esa ciencia ficción de yo voy a pedir aquí comida, voy a pagar y me va a llegar a casa, me quieren cobrar. Claro. Entonces, claro, lo que tuvimos que hacer fue, al principio nos costó muchísimo captar esos pedidos en México, cuando llegamos allí, porque faltaba esa confianza. En España, por ejemplo, fue más fácil porque ya estaba Telepizza haciendo muchísimos pedidos en línea. Okay. Y la gente ya más o menos tenía mucho en la cabeza eso. En México, Domino's estaban intentando empezar a hacer cosas en línea, pero no había empezado todavía. Nosotros fuimos los primeros del todo. ¿Me puedes hablar, antes de pasar a México, un poco de volúmenes y tiempo que pasó antes de vender? Sí. No me acuerdo mucho ya de los volúmenes, pero vendimos en España, vendimos el negocio 2 años después de haber arrancado. 2 años y medio por ahí. Porque al final, claro, nosotros arrancamos y un mes después arrancó Just Eat en España. Y como creo 3 meses o 6 meses después, no me acuerdo, la novedad. Sí. Entonces, claro, nosotros fuimos los primeros en tener la página online haciendo pedidos. Fuimos los primeros. Entonces, claro, llegamos y al principio todo fue entre Sindelantal y Just Eat, ¿no? Hasta que Just Eat lo compró, ya fue entre Just Eat y la nevera roja, ¿no? Entonces, nosotros, claro, llegamos y se lo vendimos a Just Eat, pues sí, en octubre del 2012 y arrancamos el negocio pues como en mayo del 2010, o así. Yo estaba viendo, me metí hoy a hacer mi research y me metí al Twitter de Sindelantal a ver el equipo, sí. Y me apareció una foto del equipo en México, por ahí de en 2011, 2012, sí. Ya, o puede ser 2012. 12 debe ser. Ya tenían ustedes un equipo en México, era como 10 personas. Ahora sí, si quieren, saltamos al momento en el que terminan, venden, y entonces dicen, bueno, ¿y what's next? No, ya tenemos una lanita del banco, pues ¿qué vamos a hacer? O sea, a ver, como fue realmente, nosotros teníamos un socio aquí en España que él tenía negocios en México, con lo cual ya habíamos abierto una pequeña operación en México. O sea, teníamos antes de vender. Y cuando llegó Just Eat a comprarnos, no quiso comprar México, solo quiso comprar España. Dijo, oye, yo México no quiero invertir ahí ahora, no es un mercado para mí prioritario, España sí. Y entonces compraron solo España y decidimos pues separar de ambas compañías. No, estaban haciendo para España, que fue lo que vendimos, y Sindelantal México nos lo quedamos. Y hablando con Diego dijimos, oye, ¿qué hacemos? ¿Lo cerramos o le damos? ¿No? Y dijo Diego, hacemos las maletas y nos vamos a México. Pues vamos. O sea, yo no quería ni ir. O sea, yo tenía otros planes, imaginarás, ¿no? ¿Querías ir al mar? Me quería ir a Berlín a vivir, justo. Ese era como mi... ¿Sabes esto, no? Me había encantado y yo me quería ir a Berlín a vivir ahí y tal. Y ya no vi. Ahora soy el mayor enamorado de México de la historia. ¿No? Y entonces, claro, llegamos a México, Grego, Diego y yo. Nos quedamos con la plataforma de también, pudimos, y eso nos ahorró muchísimo tiempo de despliegue en México, imaginarás. Claro, ya teníamos experiencia, ya sabíamos cómo funcionaba. México nos costó resolver muchísimas cosas al principio, como esto, ¿no? De que antes te contaba, la falta de confianza, ¿no? De, oye, ¿por qué tengo que pedir aquí? Tuvimos que poner un teléfono para que los usuarios nos llamasen y nosotros guiarles por la plataforma para que aprendiesen a hacer los pedidos, poner el teléfono del restaurante porque así ya se ponían ansiosos si la comida no llegaba, pues que en vez de saturarnos a nosotros que pudiesen llamar al restaurante. O sea, tuvimos como muchísimos retos ahí en el camino, pero una vez que lo conseguimos hackear en año 1,
los pedidos en México empezaron a subir como la espuma. Pero eso fue espectacular. O sea, en poquísimo tiempo empezó a crecer. Me acuerdo que arrancamos solo dando horario de comidas y de cenas. O sea, es decir, si el delantal solo estaba abierto de 1 a 4 y de 8 a 11. Nada más. Eran los únicos horarios en los que podías pedir, ¿no? Pero 6 meses después ya podías pedir de 1 a 11 de la noche. Después ya dijimos pues, que en México se comía a todas horas. Empezamos a abrir desayunos que en España nunca se nos pasó por la cabeza. Claro. En México lo abrimos enseguida y los desayunos empezaron a llegar muchísimos. Claro, los chilaquiles, ¿no? Claro. Y la cruda, que te dan los fines de semana, pues ya hay un volumen de pedidos brutal. Y después empezamos a ver un patrón de se pedía muchísimo en oficinas. Por las mañanas también, a media mañana se pedía un café, se pedía comida, porque a la tarde se pedían meriendas, o sea... De pronto México se convirtió en un mercado en el que se pedía como con mucha más regularidad que en España. Claro, los pedidos se multiplicaron por rápido. Yo creo que la digitalización en México tomó menos tiempo en ser una norma, porque yo recuerdo que aquí empezaron empresas como tal cual, como es esto, empezó, bueno, desde antes, por ejemplo, el Rincón del Vago, que es más como, claro. era más anárquico, pero vamos, que habían cosas ya tomando forma y en México es de un año para otro, ¡pum! O sea, de delivery, Uber. ¿Te acuerdas? Sí, llegaron Uber, llegó todo el mundo. Es que al final México también, si es un mercado en el que la gente, es gente muy emprendedora. Es gente que le gusta probar cosas. Hay muchísimo early adopter. Y hay una parte muy aspiracional de cosas en México. Por cercanía a Estados Unidos, sin querer, culturalmente, son países muy similares, ¿no? En ese aspecto. Si algo funciona en Estados Unidos, seguramente funciona en México, ¿no? Y se adoptan todo como más rápido. Y eso se nota mucho también. Y eso también lo oímos. Yo recuerdo cuando llegó Uber allí, cuando empezó. Sí. Pues creo que Netflix esto llegaron antes a México que a España, a Europa, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, se nota. O sea, fue como muy rápido, ¿no? Fue muy rápido. Y entiendo que ustedes también empezaron por zonas, no puedes entrarle a ciudad de... Empezaron con Condesa, Roma... Polanco, típico, ¿no? Está como a Polanco, luego empezamos a meter ciertas cadenas locales que había pocas, que hacían delivery, pero seguro recuerdas esa Padenvía, que era una que estaba en toda la ciudad, que había como varias. Metimos es que aún sigue, se ve, y estaba como en todas partes, ¿no? Luego llegaron cadenas ¿cómo se llaman? Pizza Hut y estas, que claro, que competían contra Domino's, que era la dominante en el país, y que empezaron a hacer delivery y nos llamaban a Siendo para que hiciéramos como la plataforma, y tenía una marca blanca con nosotros. Justo, o sea, fue como, claro, al final Siendo tenía marcas como pues, Krispy Kreme, que nos traía una cantidad de pedidos espectacular, que íbamos a Pizza Hut, todas estas marcas, ¿no? Y al final eso sí hizo que la expansión regional fuera mucho más fácil, ¿no? Y quién sabe de lo personal, Maris, ya estamos hablando en retrospectiva, ya ha pasado tiempo y culturalmente ha cambiado todo el tema de el emprendimiento tecnológico. En esa época, ¿cómo era? No habían precedentes, y más en Latinoamérica y España. No había un éxito relevante ni en Latinoamérica ni en España. ¿Cómo te sentías? O sea, de ir un poco a ciegas. A ver, es que al final, sin querer, en esa época, yo creo que todos los emprendedores en todo el mundo, sin querer, íbamos un poco a ciegas. También en España. Cuando estábamos aquí, no había capital. Digo, en España había dos. Pero no había. Ahora hay 1000 con muchísimo dinero y tal. En esa época, todos nuestros inversores eran business angels, que luego acabaron montando sus fondos, que son los fondos principales que hay ahora, ¿no? Y Seaya, Cajant, Kibo, estos, ellos fueron socios de Sidelantal como business angels, no como VC, ¿no? Y no ha pasado tanto tiempo. No ha pasado, pero ha ido rápido, ¿no? Sí. Pero claro, al final era una época en la que vivías el emprendimiento de manera diferente, no era como moda, ¿no? Ahora hay mucho turista del emprendimiento, mucho turista de la inversión, ¿no? Ahí no, era porque te gustaba descubrir un camino, la aventura, lo que fuera, ¿no? Había menos tecnología
increíble. Los medios de pago, ¿no? Que antes hemos hablado, eran más complicados. Delivery logística para los e-commerce de la época era un infierno, ¿no? Era complicado todo eso, pero era parte de lo bonito que hay. Ahora, lo bonito, creo que es te vas a enfrentar muchísimas cosas con ella y tienes que reinventar. O sea, el que no empieza a reinventar sus compañías, las maneras de hacer las cosas, yo creo que esas va a cambiar. Pues, o sea, se vienen, creo, años también muy, muy buenos, bonitos, para quien le gusta emprender de verdad. No tan bonitos para que no le guste. No, y para un poco va a ser a fuerza la innovación, ¿no? No lo olvidemos. No queda otra. Listo, sí. Sí. Pero vamos, eso es parte de lo que hacer para esto y al final es parte de lo que te gusta, ¿no? Estamos aquí para descubrir cosas nuevas. ¿A ti te asusta? No, a mí me divierte. Te divierte, te emociona. Sí, claro. Claro. Justo a mí, lo que más me gusta de emprender, lo que más realmente es poder rodearme y trabajar de gente buenísima en todo, ¿no? Como usted se llama, en Pulpo, en tal, ¿no? O sea, tener gente de la que aprendo, que me empuja, que me irrita. Eso me encanta. Pero a mí después me encanta mucho el pensar cómo puedo resolver cosas, ¿no? O sea, resolver problemas, ya sea al cliente o del propio negocio, ¿no? Y ese tener que estar pensando en resolver cosas, a mí me gusta, la verdad. Se me hace... Resolver problemas. Justo, o sea, hay gente que le gusta resolver un puzzle, o un Lego, que a mí me encanta también. Pero a mí me gusta resolver un problema, un reto de negocio. Pero aparte de resolver problemas muchas veces un poco a ciegas. Sí. Sigo con lo mismo. Es como... Completamente a ciegas, de hecho, en general. Alguna vez escuché que los emprendedores tienen mucho el síndrome del impostor. Sí, claro. Porque realmente son impostores. Claro. Realmente van ahí a ciegas diciendo, sí, o sea, por aquí y no. Bueno, mira, eso, Jeff Bezos en la carta que creo que fuera de Day 2, ¿no? O sea, la que escribió, que creo que fue en el 2017, 20 años después de haber salido a bolsa, ¿no? Salió creo en el 97 Amazon, pues en el 2017 la carta se llama Day 2. La carta de Day 2, de alguna manera, él cuenta y dice: quiero que mi equipo tome decisiones, o algo que hacemos en Amazon bien es tomar decisiones con menos certeza, ¿no? O sea, es decir, si la gente normal necesita para decidir algo un 90% de certeza o un 100% para que hagas algo, él lo que te pide es que lo hagas con menos certeza. ¿Por qué? Porque llega un momento, o sea, esto es como una curva que te va así, ¿no? O sea, es decir, llegar a tener un 60% de certeza sobre una decisión es muy rápido. Tener más ya empieza a ser más lento en el tiempo. Y 100% seguramente nunca tengas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Es mucho más barato tomar decisiones con poca certeza y que si ves que no funciona, lo cambias. Y tomas otra. Y también si no funciona, tomas otra. Y también el win, cuando tengas la certeza será menor. Saber dónde inversión. A mí algo que me pasa también... Pero porque la has tomado tarde. Claro, por supuesto. A mí algo que me pasa trabajando en producto es el famoso A/B testing, ¿no? Probando una hipótesis de una feature o probando cualquier cosa. Yo soy bien escéptico de los A/B testings y siento que como lo plantees el A/B testing puede cambiar los resultados completamente, ¿no? Estoy de acuerdo. O sea, yo me sigo orientando mucho, yo creo que por arquitecto, que estudié arquitectura de formación, soy arquitecto, me sigo guiando mucho por la metodología de flujos del usuario, de que tiene un objetivo, de que tiene que las herramientas, cosas más intuitivas, ¿no? Al final, y eso a veces no funciona, pero creo que sí funciona. O sea, a ver, al final se trata de que seamos capaces de resolver cosas al cliente, ¿no? De alguna forma. ¿Qué es al final más rápido? Es eso, seguramente como tú dices, puedes hacer un A/B testing según lo que pruebes en ese test, una cosa u otra, según el universo, según mil cosas. Que los datos obvios son críticos para esto, ¿no? También. Pero seguramente tú sepas, oye, ¿qué tengo que resolver?
Tú pruebas algo, lo mides, y si no funciona, lo cambias. Y mides, y si no funciona, lo cambias. Y mides, si no funciona, cambias. ¿No? Al final, seguramente así llegues muchísimo más rápido a algo que funcione. Creo que era también Amazon justo, creo que va a hacer un test de usuarios. Sí. Porque sí, y además creo que no hacen, me suena, pero creo que la teoría es el ejemplo que se habla siempre, ¿no? De si Henry Ford le hubiera preguntado a la gente le hubiera pedido caballos más rápidos de un coche. Sí. Claro, si tú preguntas, ¿qué te van a pedir? A ver, no sé si esto es real o no, pero es el ejemplo que... No, pero tiene ese sentido. Si a ti van y te preguntan en esa época, ¿qué quieres para moverte de un lado a otro? Caballos más rápidos, ¿no? Pero a nadie se le ocurre un coche. A ti se te tiene que ocurrir un coche y después iteras hasta que das con la solución del vehículo adecuado, ¿no? Y al final, qué importante es eso. Estoy pensando en cómo la gente trabaja el producto en tu empresa. Sí. Y que a veces, seguramente detrás de sacar todas estas features y sacar las partes mecánicas de los coches, habían buenas intenciones de negocio, quizás había ciertos datos, una metodología, pero ¿cómo al final empiezas a tomar las decisiones de producto que realmente dan el siguiente? Pues, ¿cómo tomas las decisiones correctas de producto? ¿Sabes? Eso en Pulpo lo hemos hecho fatal siempre. De verdad, lo hemos hecho siempre mal. Y hubo un cambio radical. Vino un CTO nuevo, a Pulpo, Pepe, es un crack de Nubank, vino. Y Pepe, claro, nosotros teníamos como esa featureitis, ¿no? De alguna manera llegaba alguien de comercial, un cliente me ha pedido esto, qué buena idea, y lo hacíamos. ¿No? Claro, acabamos con ese Frankenstein que antes te contaba. Claro. Pero realmente la solución era tan fácil como escuchar al cliente. Sí. Escúchale sin condicionarle. Que a veces también como humanos le queremos como plantar o sembrar la solución al cliente, ¿no? Sí. De pronto llegas y quieres o le haces las preguntas para que el cliente te responda lo que tú quieres oír, ¿no? Entonces, si vas y escuchas de verdad, ¿cuáles son los problemas que tiene? O sea, nuestro approach ahora es, sabemos que queremos resolver en mantenimiento combustible, con el objetivo de reducir costes y disponibilidad del vehículo, con todo lo que hay abajo, que hay mil cosas, ¿no? Abajo que lo lleva visto. Pero claro, llegamos al cliente y ahora escuchamos cuáles son sus problemas, qué le falla, qué necesita, qué requiere. Nosotros luego pensamos por atrás la solución. No le preguntamos al cliente la solución o cómo lo resolvería. Eso es nuestro trabajo. Lo pensamos nosotros. O sea, lo que hacemos ahora son mock-ups y pruebas y pintamos ejemplos y casos y te lo mostramos a clientes. No sé, sí. ¿Esto te serviría? ¿Esto crees que lo resuelve o no? Simulamos el flujo con el cliente y lo que sea y tal. Lo hablamos con varios, si funciona, lo hacemos. Y entonces, claro, desde que estamos sacando así el producto, funciona muchísimo mejor. Yo tengo un conflicto con eso porque es verdad que a veces hacemos user testing, pero también creo que la forma en que lo presentas es súper peligrosa. Es como estás ya manipulando un poco los usuarios. Justo. Sin buscar manipular al usuario, pero... Y luego tienen dos problemas. El user testing, cuando tú le preguntas a un usuario, oye, ¿qué opinas de esto? Y te va contestando, es difícil aterrizarlo en conclusiones numéricas o accionables. Claro. Te puede decir, ay, sí, me encantó esta feature, creo que me gusta. Y luego ahí se asoma una solución que dices, ¿cómo aterrizo esto para hacer un informe y enseñárselo a la gente que al final va a decir, por aquí o por acá, ¿no? Y el problema diferente es el A/B testing. El A/B testing te da números con dos opciones, sin colores, sin emociones, sin que te atrás. A mí te digo que estoy haciendo últimamente que me está sirviendo y me está encantando tener charlas y literal, porque cuesta trabajo entender que es hablar con los usuarios, hablar con ellos, tú uno a uno, product manager, y decirle, oye, queremos hacer algo así, ¿qué opinas? Antes de, y no se vamos a mock-up, no hacer nada, entonces ahí empiezas así a hacer un business requirement document, y a partir de ahí empezar a trabajar. Justo. Y observarle también, o sea, cómo está resolviendo ahora lo que quieres resolver. Claro, o sea, mirar, ¿no? Verle qué tiene, qué hace, ¿no? Porque justo eso, como hemos hablado, el principal pecado de la gente de producto y comercial y todo el mundo, es que
como tenemos sesgos, porque somos humanos, sin querer estamos sembrando la solución que queremos oír al cliente. Bueno, al cliente o a quien sea, es que pasa en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y al final acabas preguntando de cierta manera que ya estás articulando la respuesta que vas a recibir y ya está mal. O sea, que al final es escuchar, iterar, y si te pagan por lo que has hecho, has acertado. Y si no, pues has fracasado. Sí, es básicamente. Es un trabajo buenísimo el de producto, me encanta. Baris, tú has tenido dos exits. O si sé más, no me lo sé. Dos por ahora. Hay otra que fundó hace muchísimos años, se va a Antártida, Borneo después, que fue mi primera empresa que creé con un amigo mío, Pablo Maraver se llama. Lo fundamos y yo salí de ahí, pues la fundamos en el 98, pues teníamos 18 años. ¿Sí? Y yo salí pues, de esa empresa, imagínate, de 5 o 7 años después o algo así. Seguí, pero yo seguí siendo socio, luego el segundo todo, y esa empresa se vendió 20 años después. Ok, o sea que precisamente él ya fue el que la... Pero te cayó tú la... Pero no, porque ya no era justo. O sea, yo vale. Más por años, no, todo era para él. Imagínate, no era justo. Lo que te quiero decir es, después de 2 exits, empiezas Pulpo. ¿Sí empiezas con los pies en la tierra? No. Qué buena pregunta, Algo que a mí me... A ver, o sea, al final también es parte de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Oye, vienes de 2 ventas por motivos diferentes cada una y te crees que lo sabes todo y en verdad no tienes ni idea de nada. También es humano, ¿no? Y claro, tú vas esto y tal, y después te encuentras, pues eso, con el que antes te hablé, que fue mi principal pecado. Me creo capaz de poder resolver una industria entera con una solución. No soy capaz, ni yo ni nadie. Tuve que haber elegido un microproblema de todo ese espectro que había, ¿no? Pero claro, vienes de vender una empresa, la gente confía en ti, tú crees que esto, te cuestiona un poco, eso está mal también. No, ahora ya me cuestiona todo el mundo, imaginarás, ¿no? Mejor todavía. Y claro, y al final eso hace cosas como eso, ¿no? Que voy a arrancar un nuevo negocio y creo que ya lo voy a hacer bien. Y no tiene por qué. Claro que no. No tiene por qué. Porque cada sector es diferente, cada mundo es diferente, cada mercado es diferente, y la gente es diferente, tú eres diferente. ¿Qué es que pasa lo de una cultura que endiosa al emprendedor y dice, sí, lo que diga esto, y te faltó, como decías, te faltaba quien te cuestionaba, autocrítica, quizás un mentoreo, porque sé que tuviste inversiones, sí. Te habían repetido además de siendo tal y invirtieron luego también en Pulpo y todo. Y sí, claro, o sea, si hay un montón de cosas que quieres oír, pero es complicado, ¿no? Pues, o sea, uno, es mi culpa, yo tuve que haber sido el primero en tratar de analizar y pensar y tal, pero tampoco me di el tiempo, ¿sabes? Pues sí, dejé un poco, invertí tal, y después invertí un par de años después, no sé qué la venta, pero sí tuve que haber reflexionado mucho más, ¿no? Sobre qué me llevó a haber vendido esas 2 compañías, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿En qué mercado estaba y tal? Después puedes haber pensado mucho en qué mercado entraba, ¿no? Claro. Yo sabía que había un tema muy grande que resolver en flotas. Eso sí, lo había súper investigado, había hablado con muchos actores, con empresas, con flotas, con otros actores del sector, todo esto. Pero claro, justo como venía con ese endiosamiento, ¿no? Era fácil voy a resolver todo. Lo puedo hacer. Pero no pude. Y aparte también ha habido un proceso de estar en prensa. Sí. Yo te vengo entrevistando desde hace un montón porque, claro, tuviste una de las transacciones o la transacción más grande de una adquisición de una empresa en la historia de Latinoamérica o México. No, México, en Latam, en la Argentina, ellos son pioneros, o sea, llevan años con grandes empresas. Ahí estuvo Despegar.com, juegos que le vendieron a Disney, Mercado Libre, no, ellos son... ¿Y has echado los pies en la tierra? Sí, ahora un poco más, sí. No me quedan más remedios. Luego ya, claro,
con el tiempo ya la realidad te pone en tu sitio, ¿no? Tú también. O sea, claro, luego vi que, ejemplo, ¿no? Pues, oye, llegó gente a la empresa que sí me cuestionó hace 2 años o 3, ¿no? Esto. Gente que llegaba y dice, oye, lo que estás queriendo resolver es muy amplio. Esto no tiene mucho sentido. Está muy bien, pero es muy complicado. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? Y pues eso, vino este CTO, un ex emprendedor, Álvaro de Juan, todos, fíjate, toda esta gente que vino a la empresa, todos habían sido emprendedores antes. Claro, con lo cual ya traían aprendizajes hechos, ¿no? Ya decían, oye, estás queriendo resolver algo demasiado amplio. Esto es muy complicado. Vamos a reducir el foco. Y entonces nos metimos en una sala y en Pulpo, la verdad, tenemos gente muy buena, pero muy buena. ¿Cuántos son ahora? Somos 53. Pero llegamos a ser 110, 120, así. Pero que claro, dejas ir a gente que luego ya no traes. Claro. Otra vez. Y claro, ahora somos más grandes que cuando teníamos 120 y somos muchísimo más eficientes, ya te llamamos mejor, ¿no? Porque te tienes un talento muy bueno. Claro, cuando juntas a todo ese talento en una sala, que lo hicimos hace 1 año y pico, llegamos y dijimos, cierto, esto es muy grande, ya racionalizamos la solución, ¿no? Y dijimos, es que claro, es que podemos pagar esto, cuánto cuesta esta solución, cuánto lleva esto, y dijimos, ahí fue cuando dijimos, oye, mantenimiento, ya lo tenemos bien resuelto, tenemos muchos clientes que vienen, vamos a invertir a esto, y combustible, pues ya nada más. Y el resto de soluciones, pues muriendo. Ya. Y ya llevamos este foco y este camino. Pero que claro, tuvimos que estar o traer sangre fresca a la compañía, esa área nueva, que nos cuestionó todo esto y nos ayudó, nos empujó, y vino muy bien. Eso es lo más sano que hay. ¿Y cuáles son los perfiles más complicados de conseguir? A ver, lo diría todos. ¿Todos? Sí. O sea, y eso creo que no está tan difícil como en 2022. No, sí, había burbuja. En el 2022 ya había burbuja de ingenieros, pero al final creo que es muy complicado contratar en general, sea lo que sea, vendedores, ingenieros, finanzas, customer success, lo que sea, no tanto por el talento, sino porque puedan hacer fit en tu compañía. Okay. Y eso es lo que creo que al final es el principal pecado que hacemos todos. Es o ambas partes, ¿no? De alguna manera. Es decir, tú contratas con hambre de cubrir un puesto, una necesidad, y el otro, o el empleado viene con ganas de tener un empleo que le posa, ¿no? Y entonces, claro, que eso, ¿no? Que se dice, se apunta el hambre con las ganas de comer. Sí. ¿No? Y a veces no haces el filtro adecuado, ninguno. Yo siempre creo que cuando alguien no funciona en Pulpo, en el fondo es mi culpa, pero yo no supe hacer ese filtro correctamente de, ¿va a hacer fit en la compañía o no? Y hay gente que dice, a lo mejor es técnicamente con lo suyo son los mejores, ¿no? Son buenísimos, el mejor comercial de esto, el mejor esto, expertos, sabe y tal. Pero luego llega a Pulpo o a cualquier otra compañía y el entorno es diferente. Y eso en el fútbol se ve. No todos los futbolistas funcionan en todos los equipos, ¿no? Ya veremos cómo nos pasa. A ver qué pasa, sí. A ver qué tal. Yo confío. No he sido muy fan de que venga, la verdad, porque creo que no nos hace falta, porque ya tenemos un equipazo y tenemos al mejor del mundo, que es Vinicius, no es Mbappé. Pero confío que irá bien. Me estaría entendiendo el tema de algo tan profundo, algo tan estúpido que... Bueno, no es estúpido. No, es mucho más importante. El Real Madrid que el emprendimiento es mucho más importante. Todos madridistas, pero eso, ¿no? O sea, que al final, pues eso, Mbappé igual en el PSG era el mejor y a lo mejor en el Real Madrid, pues no. Y esas cosas pasan. Y en empresas y startups pasa muchísimo más. Cuando eres más grande, se diluye, ¿no? Si eres una empresa gigante y tienes 1000 empleados, se diluye. Pero si no eres tan grande, canta rápido, ¿no? Pero claro, hay un coste de despedir, hay un coste de contratar otra vez, luego la gente se acaba quedando con quien no es, el coste de oportunidad, el empleado al final acaba sufriendo, porque le cuesta adaptarse, y sufren todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora en Pulpo sí ya estamos muy cómodos y muy bien, tenemos el equipo que queremos tener y la gente que hace falta tener con el talento, adaptada, hacemos fit, nos llevamos muy bien, trabajamos juntos, aliados, pero ha costado mucho esfuerzo. Es muy complicado controlar. Me gustaría empezar a aterrizar una salida de una conclusión de un tema que siempre hablamos tú y yo, que es evidentemente
la evolución, las diferencias entre México y España, pero esta vez más que meternos en los cambios, en las diferencias que ya sabemos que son muy culturales, que la gente no sabe decir que no en México, todo esto, sí. Me gustaría saber que creo que hemos cambiado en los últimos 7 años, que fue cuando tú y yo nos conocimos. Yo creo que México y España se parecen un poco más. No sé si estás de acuerdo. Pero la pregunta es, a grandes rasgos, ¿cómo sientes ambas industrias en ambos países? Mira, la verdad, en nuestro caso, te puedo contar solo desde mi experiencia, nada más. Como yo veo nosotros en Pulpo hay algo que hicimos porque todos los equipos tienen a gente de ambos países. Porque sí creemos que cuando te tienes gente diferente en un equipo, eres más rico. Tienes otras opiniones, otros puntos de vista y otras cosas, ¿no? Y a pesar de las diferencias de hora, funciona muy bien. Que haya un equipo que a lo mejor tiene 5 mexicanos y 2 españoles está fenomenal, ¿no? Y hacemos eso, tenemos en todos los equipos gente de diferentes países, diferentes géneros, diferentes todo, ¿no? Para que sea de alguna manera lo más diverso posible en cualquier variable que quieras, ¿no? Y claro, y al final, hay algo que queremos es que trabajan fenomenal juntos, es que no hay... Tenemos, te da igual, tenemos en el equipo, tenemos marroquíes, tenemos panameños, venezolanos, tenemos argentinos, tenemos colombianos, tenemos... Pero eso no pasaba tanto antes. ¿O crees que sí? Yo creo que cada vez somos más iguales. ¿Sabes por qué creo que antes seguramente no pasaba tanto? Porque la comunicación no era tan fluida como ahora. ¿Entiendes? Los Zoom y las cosas. Nada más, creo que culturalmente redes sociales está aplanando todo eso, ¿no? Pues oye, seguramente hace 10 años los memes que había en México solo se consumían en México y la música que había en México se consumía en México. Y aquí, los memes de aquí, claro, ahora los memes de alguna manera pues son más comunes por el idioma, en México hay las cosas. Justo en México ven ahí, efectivamente, y aquí verán Luisito Comunica. Claro, entonces, sin querer, creo que se conocen mucho más y que creo que en el fondo, culturalmente, LATAM de España son súper similares a nivel valores y a nivel todo. Somos hijos de los mismos, ¿no? De alguna manera, son culturas muy similares y el idioma es el mismo, es muy fácil que los contenidos hoy fluyan de un lado a otro. Sí tiene sentido que seamos más iguales de manera más acelerada, ¿no? Y ya más allá de lo cultural, ¿cómo te sientes? Yo entiendo que tienes la mayoría de tu negocio en México, ¿es así? El 60% de la facturación está en México y el 40% está en España. Bueno, aquí tenemos un buen equipo. Sí, está muy equilibrado. Aquí tenemos un buen equipo en España. Yo pensé que eran mucho más allá. No, aquí en España ya tenemos muy buenos clientes. Repsol, la leche igual, tenemos buenas marcas aquí. Evaristo, ¿con qué te quieres despedir del podcast? Mira, pues que creo que han salido buenas cosas, pero vamos, diría que si hay gente que va a emprender, que lo oye, diría que resuelva una sola cosa de un mercado. Enfoque. Justo, porque el foco se suele malinterpretar con lo único que tengo que hacer es dedicarme a esta empresa. Eso es lo que la gente entiende que es el foco. Y el foco no es solo eso. El foco es resolver un problema de una industria para una persona que te va a pagar por ello. Y después ya creces amplias. Excelente. Y bueno, por eso que gracias a ti por el rato. También está muy bien a ti. De dato curioso, creo que fuiste el episodio 93 y estamos en el 163. Así que igual y podemos... 223. Sí, por ejemplo, podría ser hecho. A ver qué parte del mundo estamos. ¿Qué estado? Es que hemos hablado, estoy en diferentes ciudades, ¿verdad? Recibiendo. La siguiente vas a México y lo hacemos ahí. Estaría bueno. Sí, ya toca, ¿no? Que lo hagamos en México. Listo. Bueno, nos despedimos de todos y nos vemos aquí en el próximo episodio de su podcast de tecnología y más cosas que amo, Gran Invent.